Hola chicos, en esta videolección nos vamos a centrar en la independencia de Grecia y de Bélgica. Vamos allá. Como ya hemos visto en la anterior clase, los imperios plurinacionales, porque lo mismo el imperio turco, el imperio austrohúngaro, incluso en el imperio ruso, surgieron movimientos independentistas. En este caso nos centramos en el imperio otomano, en el cual Grecia consiguió independizarse. Y por otro lado, también tenemos que hablar del Reino de los Países Bajos, en el cual Bélgica va a conseguir también independizarse. La independencia de Grecia se va a desarrollar entre 1821 y 1830. Como sabéis, Grecia formaba parte del Imperio Otomano. También podéis entender que la mayoría de la población se sentía marginada. La mayoría de la población griega no quería ser turca, no quería pertenecer al Imperio turco. Estaba sometida además a fuertes impuestos, tenían que pagar mucho dinerillo y estaba dominado por un pueblo que era distinto, que tenía distinta religión, distinta cultura, tradiciones, lengua, y por lo tanto los griegos querían su independencia. En 1822 los griegos proclaman su independencia en una ciudad que se llama Epidauro. Eso va a provocar que los turcos se enfrenten pues, a los griegos en una guerra. Finalmente, para resumir un poco, en 1827 Francia y el Reino Unido intervinieron militarmente y ayudaron a derrotar al Imperio Otomano, que reconoció la independencia de Grecia en 1829. Esta finalmente entró en vigor en 1830. Al final, los griegos consiguieron independizarse del Imperio Otomano. ¿Pero qué pasó con Bélgica? Vamos allá. La independencia de la actual Bélgica se produjo entre 1830 y 1839. Bélgica había sido unida en el Congreso de Viena a Holanda en 1815 y ante esto se creó el Reino de los Países Bajos. Como podéis entender, los belgas tampoco, como estáis viendo aquí, querían formar parte de estos Países Bajos. La expansión de las ideas liberales, ya lo sabéis, el tema de la soberanía nacional, el sufragio, crear una constitución, el parlamento, incluso las ideas de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. Todo esto, esta expansión de las ideas liberales hizo que en 1830 triunfase la revolución en Bélgica, la cual estableció un sistema de monarquía liberal bajo el reinado de Leopoldo I. Finalmente consiguió independizarse de los Países Bajos teniendo un monarca liberal llamado Leopoldo I. Holanda también se vio obligada a reconocer a Bélgica como un país independiente en 1839. Ya hemos visto la independencia de Grecia y la independencia de Bélgica. Nos faltan ver la unificación italiana y la unificación alemana. Vamos allá. Las unificaciones de Italia y Alemania. A principios del siglo XIX, Italia estaba dividida en diversos estados. Lo estáis viendo, ¿no? Fijaros, el Piamonte, Lombardía, Véneto, Toscana, estados pontificios y si bajar hacia abajo, el reino de las dos Sicilias. Entonces, Italia estaba dividida en diversos estados. Y Austria había incorporado a su imperio la Lombardía y el Véneto. Fijaros, Lombardía y Véneto territorios anexionados por Austria en 1815. El Imperio Austriaco, que sabéis que era súper grande, también se va a anexionar parte del territorio italiano. Alemania, si os dais cuenta, en este mapa, también estaba fraccionada en 36 estados. No voy a empezar a contar los 36 estados. Estáis viendo Hannover, Alsacia, Württemberg, Baviera, Sajonia. 36 estados, fijaros, en la actual Alemania dividida en 36 estados. Ya ves, e integrada en la Confederación Germánica. Había una confederación de pueblos germanos que se llamaba Confederación Germánica. Lo que pasa que en esta Confederación Germánica estaba también Austria y van a rivalizar dos grandes potencias germánicas. Por un lado, Prusia, que sabéis que es este territorio que está en el color naranja, y por otro lado, pues Austria, que ya lo tenéis aquí, que también formaba parte de la Confederación Germánica. Se van a enfrentar Prusia y Austria. Pero primero de todo, vamos a ver la unificación italiana, cómo se produce. Italia. En 1859, el Piamonte, fijaros dónde está el Piamonte. ¿Os dais cuenta que viendo los mapas entendemos mejor la teoría? Con la monarquía liberal de Saboya, ahí lo tenéis, y gobernado por este hombre, que es Cavour, inició un proceso unificador,
¿Qué significa eso? Que va a intentar unificar todos los territorios de Italia desde el Piamonte. Y se enfrentó a Austria, porque claro, tenía al lado Lombardía y Veneto, que en estos momentos pertenecía a Austria, y se enfrentó a Austria, consiguiendo la anexión de Lombardía, pero no la del Veneto. Paralelamente, un levantamiento popular dirigido por Garibaldi, que es este que tenemos aquí, derrocó a los monarcas absolutos de los estados del centro y sur de Italia. Aquí en la bota tendríamos el reino de las dos Sicilias. Entonces, Garibaldi más bien consiguió conquistar el reino de las dos Sicilias y se quedó ahí por la zona de Roma. Esto está, a ver, estoy resumiendo muchísimo porque esto es un proceso muy complejo, pero bueno, teniendo estas ideas podemos entender la teoría. Nos dicen que en 1861 el primer parlamento italiano proclamó rey de Italia a Víctor Manuel II y en 1866 los austriacos abandonaron el Veneto. Ahí lo tenéis, la zona del Veneto. Por otro lado, en 1870 fueron anexionados los estados pontificios. Yo os dije que Garibaldi llegó a la zona del centro, pero no llegó a conquistar los estados pontificios. En 1870 los estados pontificios, donde a día de hoy está el Vaticano, finalmente fueron anexionados, convirtiendo a Roma en la capital de la nación italiana. Ya hemos visto la unificación italiana. No ha sido tan complicado. Vamos ahora a ver la unificación alemana. La unificación alemana también es un proceso muy complejo que se estudia en la historia contemporánea y aquí en cuarto de la ESO pues la vemos, pues ya ves, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Primero de todo, Prusia, que ya sabéis qué territorio es, tomó la iniciativa primero y en 1834 potenció una unión aduanera. Lo primero que intenta es unir a los... Ahora, ¿recordáis que dije que había 30 y pico estados dentro de Alemania? Pues va a intentar unirlos. O lo que ahora mismo, si tú quieres comerciar de un territorio a otro, pues que no haya impuestos o que tú puedas mover libremente tus productos. En 1848 hubo ya un intento de unificar Alemania, pero finalmente fracasó. ¿Cuándo llegó el impulso definitivo? Pues llegó en la década de 1860, cuando Guillermo I, que era el Kaiser, accedió al trono prusiano y nombró canciller a este hombre con esos bigotes tan grandes, que es Otto von Bismarck. Ya el nombre así asusta, ¿eh? El nuevo canciller, el cual impulsó una política agresiva con los estados vecinos. Lo que es lo mismo, que se enfrentó a todo el mundo. Sobre todo se enfrentó a los austriacos, porque sabía que si vencía a los austriacos, finalmente conseguiría unificar Alemania. En 1864 declaró la guerra a Dinamarca y en 1866 a Austria. Y finalmente en 1870 a Francia. Tras estas guerras consigue finalmente tener vía libre para unificar los territorios de Alemania. La victoria, nos dice aquí, en estos conflictos permitió unir a todos los estados alemanes bajo el cetro o bajo el mando del rey de Prusia y en 1871 se produjo la proclamación del Segundo Imperio. Los imperios en Alemania se llaman Reich. Eso, Reich, seguro que esa palabra os suena un montón. El segundo imperio alemán o el segundo Reich alemán. Y Guillermo I será el emperador, el Kaiser. ¿De acuerdo? Con esto hemos terminado el tema. Venga, mucho ánimo y ahora repasar a través de los vídeos las actividades que hemos estado desarrollando en clase. Un abrazo. Venga, equipo.